grabación. Bien, entonces, ¿en qué estábamos? Teníamos en los contenidos de función potencia, estamos viendo la función, en particular las funciones potencia de exponente positivo. Bien. Claro, profe Claudio está teniendo muchos problemas de internet. Pucha. Las funciones potencia de exponentes positivos, recuerden que en una función potencia tenemos dos coeficientes o dos números relacionados, que uno es el exponente, el número que está elevando la x, y el otro es el coeficiente, el que está multiplicando la x. Entonces todas las funciones como las cuadráticas, las cúbicas y de exponentes más altos, todos esos positivos van a caer dentro de esta categoría. Y en la clase del lunes habíamos estudiado el ejemplo de esta función de vistas del video de maquillaje sale mal. Bien, hay otro ejemplo aquí que ustedes pueden revisar en algún otro momento, pero con lo que nos vamos a quedar en este momento es que las funciones potencia a de x, a por x elevado a n, con exponente positivo, o sea, n mayor que 0, tienen principalmente dos formas. Bien, cuando el exponente es par, ustedes van a tener una forma similar a una parábola, que es cada vez más cuadrada, como lo habíamos visto en la clase donde vimos todas las figuras o todas las familias de funciones. Y por otro lado, cuando tenemos el coeficiente impar, vamos a tener esta forma que la profe Claudia definió como la parábola cúbica, entre comillas, que no era una función que bajaba y luego subía, sino que era una función que tenía un crecimiento constante. ¿Por qué pasaba esto? Porque los exponentes positivos convierten a los números negativos en positivos, mientras que los exponentes impares no convierten los números, los dejan en negativos si es que son negativos o los dejan en positivos si es que son positivos. Bien, entonces, un momento. Ya, ahí sí. Entonces, esta forma, la típico, cuando tenemos el coeficiente A positivo, como en este caso que el coeficiente es 3, la figura va a ser una parábola feliz, mientras que cuando el coeficiente negativo, la figura va a ser una parábola triste. Bien, como podemos ver acá, aquí está cóncava hacia arriba, por otro lado está cóncava hacia abajo, también llamado convexo, porque en este caso el A es negativo, es menos 0,7. Bien, tienen en este caso, bueno, en todos los casos, su dominio, o sea, todos los valores que puede tomar, son todos los números reales, porque en este caso no tenemos un número que haga que estemos dividiendo por 0 ni nada de eso, y su recorrido van a ser todos los reales positivos y el 0, o sea, puede entregar los valores que entrega la función, son todos los números reales positivos, porque estamos por encima del eje X, y además el 0. Por otro lado, el coeficiente negativo, el recorrido es todos los números reales negativos, porque estamos por debajo del eje X, y además el 0. Entonces recuerden que otra manera de que podemos ver esto, y de hecho así lo vimos en el electivo, es si ustedes pudieran pintar los valores que toma la función y los valores que puede tomar la función. Entonces, ustedes proyectan esta forma de la función, así, gracias, profe Claudia, estamos en la página 143. Si proyectan los valores que toma la función hacia abajo, hacia el eje X, esos serían los valores del dominio, y esta función tiene valores a lo largo de todo el eje X. Pero si la comprimen así, solamente nos quedaría pintada la parte positiva del eje Y, por lo tanto decimos que el recorrido son los reales positivos y el 0. Y lo mismo con este caso, pero al opuesto, en este caso el recorrido son todos los reales negativos y el 0. Pero lo importante con lo que quiero que se queden es la forma de la función. Bien, siempre las funciones con exponente par van a tener esta forma tipo parabólica con que la parábola se va hacia arriba, si es que el coeficiente A, que está acompañando la X, es positivo, y el apunta hacia abajo si el coeficiente A es negativo, que no sea hacia abajo, es una parábola convexa. Por otro lado, las funciones de exponente par son simétricas con respecto al eje Y, que quiere decir que el eje Y actúa como eje de simetría, es como un espejo. Bien, y si ustedes se dan cuenta acá, la rama de la función positiva es igual a la rama negativa, pero reflejada con respecto al eje Y. Lo mismo cuando la función es negativa. Entonces siempre se cumple que las funciones de potencia de exponente par son simétricas respecto al eje Y. Bien, y esto, si ustedes recuerdan sus contenidos de matemática de segundo medio, si es que vieron eso en segundo medio, no tengo idea si lo vieron, en algún momento más adelante quizás los podríamos repasar, si es que alcanzamos a ver todos los contenidos,
que la función cuadrática, la función cuadrática general, tiene un eje de simetría, ¿bien? Porque las parábolas son simétricas. Entonces eso es este es un caso particular de esta propiedad de las funciones potencia, que son simétricas. ¿Bien? ¿Qué más? Continuamos. En el caso de que el exponente es impar, como explicaba recién, en este caso la parábola se va a quebrar en dos y tenemos esta forma que es una S, no sé cómo escribirlo así como una S. La forma que dijo la profe Claudia era la de parábola cúbica. Bien. Y nuevamente, al igual que con el caso anterior, cuando vamos aumentando el exponente se va haciendo más cuadrada en esta parte, pero la forma general se mantiene. Bien, vamos a buscar parábola cúbica para ver si encontramos más propiedades de estas de las que aparecen en el libro. Bien, en este caso tenemos una forma que va desde la esquina inferior derecha, izquierda del gráfico, a la esquina superior derecha, si el coeficiente es positivo, o sea, es creciente porque va desde acá abajo hasta acá arriba. Si el coeficiente A es positivo, pero si el coeficiente A es negativo, la función se invierte. Fíjense que lo que hace el coeficiente negativo es invertir la función con respecto al eje X, porque convierte los valores positivos en negativos y los valores negativos en positivos. Ah, claro, la función cúbica es el nombre general que se le da a la fórmula de la parábola cúbica, o ecuación de tercer grado. Ya, excelente. Entonces, el coeficiente A negativo, los números van a ir de la esquina superior izquierda a la esquina inferior derecha, entonces generando un decrecimiento a lo largo de que vamos avanzando en el eje X, por lo tanto esta función es decreciente. Y esta no tiene un eje de simetría, fíjense, no la pueden reflejar con respecto a un eje, pero sí se puede reflejar con respecto a un punto. Ese es un caso de simetría central, que es de las transformaciones isométricas que se ven en primero medio, si es que la memoria no me falla. Entonces, con respecto al eje, al origen de coordenadas, esto se puede reflejar. Y, de hecho, es justamente si es que ustedes toman uno de los, bueno, si toman la función y la hacen girar 180 grados con respecto al origen del sistema de coordenadas, la función va a quedar igual. A eso se refiere que es simétrica con respecto al origen. Y su recorrido es todos los números reales porque, a diferencia de antes, no convierte los números negativos en positivos, sino que los números negativos se quedan negativos, solamente cambia su valor. Así que todos los valores que toma los puede también entregar de vuelta, y por lo mismo se dice que su recorrido son todos los números reales. O sea, la función puede entregar de vuelta todos los números reales, y por lo tanto, si es que ustedes la comprimen con respecto al eje Y, va a pintar el eje entero. Bien, entonces ahora me gustaría que discutiéramos un grupo, estas indicaciones, bien, que aparecen acá. Si todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a positivo son crecientes, si todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a negativo son decrecientes, si cumplen con la condición de ser pares, impares, o si las funciones con coeficiente par son solo crecientes o decrecientes. Que son pares o impares aún no lo hemos definido, lo vamos a definir cuando tengamos todas nuestras funciones, para no darles ¿cómo decirlo? Para no darle una definición tan abstracta, sino que lo veamos con un ejemplo concreto, como esto. Bien, entonces, vamos a ver. Profe, esto se anota. Nuevamente, como les he dicho muchas veces, si es que ustedes consideran necesario tomar apuntes para entender esto, adelante. Si no, no es necesario, porque ustedes tienen este documento digital, el libro, tienen las clases, entonces va a depender de cómo ustedes evalúen su propio proceso de aprendizaje. Bien, yo les sugiero que sí, pero si es que les acomoda no hacerlo y quedarse solamente en poner atención en lo que estoy diciendo, eso está bien también. ¿Ok? Ya, entonces, vamos a ver. Vamos a elegir alguna persona para acá.
Ya, profe Claudia, me gustaría que eligiéramos a alguien para comenzar a responder estas preguntas. Puede designar a esa persona diciendo su nombre. Te han habilitado los micrófonos. Ya, a ver. eh, Hernán Ibáñez. Ya. Hola Es que Hernán. estás por ahí, Hernán. Buenos días Hernán. Espero que estés muy bien. Hernán, mira, vamos a ir a la página de Desmos para mostrar algunas funciones y vamos a comenzar a responder las siguientes preguntas, las que están acá, ¿ok? Vamos a partir por esta, que dice todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a positivo son crecientes, ¿ok? Entonces yo voy a graficar acá algunas de esas funciones para que analicemos justamente esos casos. Vale, aquí tenemos una pregunta. Hola Tomás, ¿cuál es tu pregunta? Hola, profe. Con respecto a lo del coeficiente positivo y negativo, se puede decir que la forma se mantiene, pero cuando el coeficiente es negativo como que se vuelve paralela a la positiva. No es que se vuelva paralela, pero se invierte. Y justamente pasa Así eso. como que mantienen la forma y todo eso. Ah, Sí, muy bien. Se mantiene la forma, lo único que pasa es que se va a invertir con respecto al eje X. O sea, si te fijas acá, esta función iba desde el lado negativo, del lado inferior izquierdo, al lado superior derecho. Pero si tuviéramos la misma con el mismo coeficiente, pero con signo menos, iría del lado superior derecho, y de superior izquierdo, perdón, al inferior derecho. ocurre con algunos casos. No, 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 ocurre siempre. Siempre cuando Ah, ya. ustedes tienen un exponente impar y coeficiente positivo va a tener una forma como esta o parecida, y si tiene un exponente impar y un coeficiente negativo va a tener una forma como esta o parecida. Pero las propiedades en general, que por ejemplo esta vaya creciendo siempre y esta vaya bajando siempre, eso se va a mantener. Ok, gracias. De nada. Ya, Hernán, veamos. La pregunta que tenemos que responder es todas las funciones, tenemos que decir si es verdadero y falso, todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a positivo son crecientes. Bien, ¿cómo definirías tú que una función es creciente? ¿Qué es lo que te dice el nombre de manera más o menos intuitiva sin necesariamente tener una definición muy clara o muy académica? Que va creciendo, ¿no? Sí, efectivamente, muy bien. De hecho, es tan Ya. simple como esto. Entonces, en base a esto, aquí tenemos cuatro funciones, que son funciones de potencia de exponente impar y coeficiente positivo. Bueno, aquí tenía la x, pero se la voy a borrar. Tenemos x al cubo, que es la celeste. Tenemos Ok. 2x elevado a 5, que es la verde, y 0,3x elevado a 7, que es la morada. Bien, en base a eso, ¿cuál dirías tú que es la respuesta o si la afirmación es verdadera o falsa? Todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a positivo son crecientes. Sí. Sí, es verdadero. Tú dices que es verdadero, dame un momento, que hay otra persona haciendo interferencia. Ahí sí, ya. Tú dices que es verdadera, Yes, sí. hermano. Ya, efectivamente estás en lo cierto. ¿Por qué es cierto que son crecientes? Lo podemos ver en el gráfico, porque a medida que vamos avanzando en el eje X, o sea, es que vamos de números negativos a positivos, el valor que entrega la función va aumentando y por lo mismo el gráfico de la función va a ir constantemente subiendo a medida que nos movemos hacia la derecha. Entonces, efectivamente, la primera es cierta. Muy bien, Hernán, muchas gracias. Tienes el poder ahora de designar alguna otra persona para que nos ayude con la siguiente pregunta. Oh, ok. Um, Me van a odiar. Eh, ¿El Cristian? Ya, ok. Muchas gracias, Hernán. Cristian Toledo, hola, buenos días. Ya. Ya, Cristian Toledo, la afirmación que tenemos que analizar ahora es todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a negativo son decrecientes. ¿Ok? Que es la segunda afirmación de acá.
Y para eso, nuevamente vamos a ir a nuestro gráfico de Desmos. Y lo que vamos a hacer es simplemente cambiarle el signo a estas que están acá. ¿Bien? En base a eso, ¿tú crees que todas las funciones potencia con exponente n impar y coeficiente a negativo sean decrecientes? Pero es que dice que hay el exponente es negativo, entonces el exponente también es negativo. No, dice exponente n impar y coeficiente a negativo. Ah, ya. Sí, siempre va a ser decreciente. ¿Por qué? Por el simple hecho de que, ¿cómo decirlo? Al ser impar el exponente, la multiplicación de los dígitos siempre va a ser negativa. Bien. Entonces, mientras más Pero eso grande va a ser, sea X, perdón, eso va a ser solamente los números negativos, porque aquí tú puedes poner x igual a 2, por ejemplo, que eso es positivo. sí, pero de todas formas se mira de izquierda a derecha. Entonces, da igual los números positivos que dé, siempre serán negativos. ¿O no? Pero eso va a ser cierto para esta parte. Ah, no, perdón, para esta parte el resultado No, va a ser positivo, sí, sí, y para este lado va a ser negativo. sí. Sí, ya, bien. Sí, justamente, bueno, esa es una de las maneras de responderlo. Me parece muy bien que puedas hacer ese análisis por los distintos tramos que tiene. Así que efectivamente, y también al ver el gráfico, los valores de la función van de números cada vez más grandes a cada vez más chicos. Por lo tanto, es cierto que estas funciones son decrecientes. Entonces, con estas dos afirmaciones que se dan, todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a positivo son crecientes, es cierto. Y todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a negativo son decrecientes, eso también es cierto. Así que, si es que esto también es relacionado con la pregunta que decía su compañero Simón hace un rato, si es que tienen ganas de anotar, pueden anotar que estas dos aseveraciones o afirmaciones son ciertas. Bien. Cristian, por favor, me gustaría que designaras a una persona para el caso número 5. Como les dije, el 3 y el 4 nos vamos a saltar porque una vez que tengamos todos los casos de las funciones, vamos a analizar qué es una función par o una función impar. Entonces, para responder esa, la número 5, necesito que designes a alguien del curso. Javier Martínez. Ya, muy bien. Gracias. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, profe. Así, aquí está. Muy bien, ya, Javier, vamos a ver entonces lo que toca analizar en este caso es las funciones con coeficiente par son solo crecientes o solo decrecientes. Bien, las funciones con coeficiente par, yo aquí voy a dibujar algunas para que pasemos a dibujar a hacer el análisis. Bien, y voy a escribir algunas con coeficientes positivos y otras con coeficientes negativos. Ok. Ya. Entonces, aquí vamos a Desmos. Y lo que tenemos que corroborar es si es que estas funciones son solamente crecientes o solamente decrecientes. ¿Qué es lo que crees tú en función a lo que ves en el gráfico? Bueno, son de las dos, porque, por ejemplo, que menos 2x elevado a la cuarta es ¿Sí? decreciente. Pero, como decía, el 10x elevado a la octava es creciente. ¿Tú crees que es creciente siempre? Fijémonos en una, por ejemplo, en ese 10x elevado a 8, que está acá. Entonces, en algún punto los valores de la función están aumentando, ¿cierto? ¿Sí? Pero en este punto, para los números negativos, los valores de la función están disminuyendo. Mm, ¿Te fijas? Entonces, no siempre va a pasar que la función va a ser totalmente creciente o decreciente. En este caso, o por ejemplo el que dijiste tú recién, de menos 2x elevado a 4, aquí también tenemos una parte de la función que es creciente y la otra parte que es decreciente. Entonces, en base a eso, ¿qué quieres? O sea, perdón, ¿qué crees? ¿Estas funciones se puede hablar que sean crecientes o decrecientes globalmente? no. No, efectivamente. Estas funciones no se puede decir que sean crecientes o decrecientes porque hay un punto en el que dejan de ser decrecientes, por ejemplo, y pasan a ser crecientes o al revés.
Bien, pero no que el gráfico siempre se mire izquierda-derecha, así que sería solo uno. Bueno, hagamos eso. Su compañero Cristian Toledo dice, el gráfico siempre se mira de izquierda-derecha. Entonces, si es que miramos esta, por ejemplo, de izquierda-derecha, los valores de la función van bajando, por acá, acá, pero llega un punto aquí que comienzan a subir de nuevo. Sí. Entonces no se cumple que sean globalmente, o sea, como un todo, crecientes o decrecientes. Por lo tanto, no podemos decir que la función es creciente o decreciente. Si es que ya quieren entrar más en detalle, podríamos decir es creciente desde tal punto o es decreciente hasta tal punto, pero no vamos a entrar en ese detalle en matemática común. Sí lo vamos a hacer en el electivo porque ahí tenemos las herramientas para hacerlo. Bien, pero en esta parte no vamos a, en este curso no vamos a hablar de eso. Habiendo dicho eso, entonces, Javier, ¿qué dices tú? ¿Las funciones con coeficiente par son solo crecientes o solo decrecientes? ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. Muy bien. Exactamente. Muchas gracias, Javier. Y muchas gracias a Cristian y Hernán que participaron y al profe Claudio por ayudarme a designar a las personas. Entonces, en resumen, en este punto número 2, todas las funciones potencias con exponente n impar y coeficiente a positivo son crecientes. Esto es verdadero, como lo vimos. Todas las funciones potencia con exponente n impar y coeficiente a negativo son decrecientes. Esto también es verdadero. Y las funciones con coeficiente par son solo crecientes o solo decrecientes. Eso es falso. Bien. Así que eso ténganlo en consideración para algunos problemas que ustedes pueden enfrentar, como por ejemplo el que les voy a mostrar ahora. Denme un momento para buscarlo. Que es justamente uno de los problemas que apareció en el ensayo de la prueba de transición universitaria del DEMRE. Entonces déjenme acordarme qué número es. No hay problema, no hay problema. ¿En la PSU preguntan verdadero y falso? No. Pero sí hay algunas preguntas que dicen cuál de las siguientes es verdadera, cuál de las siguientes es falsa y esas cosas así. Bien, ya. Aquí encontré la pregunta. Entonces les voy a dar un momento para que la analicen y luego vamos a comenzar a responder. Bien, entonces en este punto, que es la pregunta número 34 del facsímil de la prueba de transición que sacó el DEMRE hace un par de semanas, dice, considera la función f de x igual a x al cubo con dominio en el conjunto de todos los números reales. ¿Cuál o cuáles de las siguientes relaciones es verdadera o son verdaderas para todo número real? Me dice que f de menos x es igual a f de x. Después me dice que f de menos x es igual a menos f de x. Y en la tercera parte me dice que f de x menos 1 es menor a f de x, donde aquí está preguntando, en cierto modo, algunas propiedades de las funciones potencia. En particular la primera y la segunda, ustedes no necesitan ese concepto para resolverlas, pero está preguntando si es que las funciones son pares o impares. Y el tercer punto pregunta si es que la función es creciente o decreciente. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué está preguntando eso. Fíjense que aquí dice que tenemos dos números, x menos 1 y x, de los cuales obviamente x menos 1 es menor que x, entonces pregunta si las funciones, la función x al cubo evaluada en esos números es uno menor que la otra. Esa es otra manera de preguntar si la función es creciente, porque quiere decir que si yo avanzo un espacio en x, mi función también va a avanzar o va a disminuir. Eso es lo que quiere decir conceptualmente esta línea que está escrita algebraicamente. Entonces, si es que ustedes pasan este concepto, me está preguntando mi función es par, mi función es impar o mi función es creciente. Y una de estas al menos ustedes podrían resolverla con lo que acabamos de ver. Esto es una función con coeficiente impar, perdón, con exponente impar y coeficiente positivo, porque el coeficiente es 1 y el exponente es 3, 1 es positivo y 3 es impar. Por lo tanto, ustedes podrían decir inmediatamente si es creciente o decreciente, en base a lo que vimos recién, o ustedes pueden recordar el gráfico que sigue esta forma. Entonces, les voy a dar un par de minutos para que intenten resolver
esa pregunta y después vamos a ver la resolución que tenemos acá. Muy bien, jóvenes. Vamos a revisar esto. Estaba respondiendo a una de sus compañeras que me había respondido. Entonces, el problema dice, considera la función f de x igual x elevado a 3 con dominio en el conjunto de los números reales. ¿Cuál o cuáles de las siguientes relaciones es o son verdaderas para todo número real? La primera me dice que si es que yo evalúo la función en un número negativo, va a ser igual a que si yo evalúo la función en el mismo número, pero positivo, o con el signo opuesto. Bien. La segunda me dice que si es que yo evalúo la función en un número negativo, es igual a el resultado de la función en el mismo número, positivo, pero con signo negativo afuera. Bien. Y la tercera me dice que la función evaluada en un número un espacio antes va a ser menor a la función evaluada en dicho número. O sea que mi función es creciente. Y tenemos estas tres relaciones y tenemos que ver cuál de estas es cierta, ¿ok? Vamos a decir, solo la 1 es cierta, solo la 2 es cierta, solo la 3 es cierta, solo 1, 3 es cierta, o solo 2 y 3 son ciertas. No estoy seguro si es que aquí podemos hacer encuestas rapiditas. No, no podemos hacer, lamentablemente. Pero ustedes pueden decirme en el chat cuál es la que creen que es cierta. Bueno, si es que lo pudieron desarrollar con un poco más de detalle, podemos discutirlo en un momento más. Pero ahora en el chat díganme cuál ustedes creen que es cierta. ¿Bien? Ya, muy bien. Hasta el momento de las que me han llegado hay unanimidad. Eso quiere decir que todas las personas que han enviado creen que es la misma alternativa correcta, es la letra E. Vamos a revisar, ¿bien? Primero, veamos si es que la 1 es cierta. Ustedes pueden pensar por lógica, como lo hizo su compañera Tamara. Bueno, hola Tamara, tú dijiste que lo habías hecho por lógica. ¿Podrías explicarle al curso cómo fue lo que pensaste en el número 1?
Si quieres puedes hacerlo usando tu micrófono o si no lo escribes por medio del chat. Ya, Tamara lo va a escribir por chat. Bien, entonces, luego de que ella lo escriba, vamos a revisar cómo es que yo la solucioné en este caso. Por mientras les voy a pedir a Felipe Fuentes que escriba en el chat cómo es que él pensó la la opción número 2 y Fabiana que explique cómo es que pensó la número 3. Pero por el chat nomás, no por micrófono. Así que no se preocupen. Pueden tómense su tiempo para escribirlo bonito y después lo revisamos. A todo esto, no sé si lo dije, pero es cierto, la alternativa correcta en este caso es la E. Están tomando su tiempo para escribir. Ya, bien, entonces Tamara dice, ya que una de ellas tiene un signo negativo, recuerden que Tamara está respondiendo la relación número 1. Siempre cambiará la respuesta. Por ejemplo, x igual 5, donde en un lado quedaría menos 5 y del otro 5, en donde no son iguales, y también daría el resultado con números negativos. Espero que me entiendan. Entonces veamos este ejemplo. Si ustedes toman x igual a 5, f de x igual a 5 les daría 125, pero f de x igual a menos 5 les daría menos 125, y aquí está explicado un poco más algebraicamente. Ok, entonces, aquí de hecho me faltó esto, ahí sí. Bien, entonces, si ustedes se fijan, si evalúan la función en menos x, les quedaría menos x elevado a 3. Como es un elevado al cubo, lo podemos separar en menos x por menos x al cuadrado. Pero el cuadrado, como hemos hablado varias veces, lo que hace es eliminar el signo negativo, y esto quedaría igual a x al cuadrado. Y x al cuadrado por menos x es menos x al cubo, lo que no es lo mismo que x al cubo, que es poner en álgebra lo que dice su compañera aquí, que cuando ustedes le cambian el signo para pasar de un lado al otro, como estamos elevando a 3, va a preservar el mismo signo. Bien, entonces esa opción, escribí como el perrito del meme, esa opción no es correcta. Así que muy bien. ¿Por qué la primera opción no es correcta? Pregunta Isaac, por lo que hemos explicado. Bien, el elevar esto al cubo no nos va a dar la primera, o sea, el f de menos x nos va a quedar con signo negativo, pero f de x nos va a quedar positivo, como está explicado acá. Número 2. Como vimos antes, bueno, vamos a ver primero la explicación que dice Felipe. Dice yo creo, con mayúscula, que es verdadera, porque poniéndole el signo negativo junto a la x o afuera de la función llegaríamos al mismo resultado de igual manera. Lo saqué por intuición, ¿bien? Lo que para algunas personas es intuición, para otras personas tiene que ser explicado con reglas. Y no importa que sea, cuál sea lo que ustedes usen, siempre y cuando por supuesto confíen en su intuición, pueden llegar al resultado correcto, ¿ok? En este caso, aplicando lo que vimos recién,
cuando metemos el signo negativo dentro de la función, como estamos elevando de 3, lo que vamos a hacer es negativo por negativo, que me da positivo, pero positivo por negativo me vuelve a dar negativo. Así que eso hace que se preserven, entre comillas, los signos negativos. Y como vimos antes, f de menos x es igual a menos x al cubo, que es menos la función, porque la función es x al cubo, y por lo tanto, dado que la primera opción no es correcta, la segunda opción es correcta. Bien. Vamos a ver la tercera, que aquí está la explicación. Lo que dice Fabiana es, primero pensé en x más, que debe ser x positivo, y ahí la relación se cumpliría sí o sí, porque si tengo dos números, ambos positivos, y uno es mayor que el otro, al elevar al cubo lo que estoy haciendo es simplemente aumentar su valor, y el que es más grande va a aumentar más rápido. Entonces, dentro de los números positivos se cumple. En el caso de los negativos también, porque el restar 1 como es negativo se le sumaría 1, entre comillas, y el estar más alejado del 0 sería menor. En conclusión, sí es creciente. Bien, eso nuevamente tiene harto que ver con intuición. Es una manera válida de verlo. Vamos a usar ahora los contenidos que revisamos hoy. Podemos aplicar la propiedad de las funciones potencia con exponente impar y positivo, que dice que son siempre crecientes, siempre que su coeficiente sea positivo. Lo que ocurre en este caso, bien, porque el coeficiente de esta función es 1. Recuerden que aquí tenemos x al cubo, por lo tanto su exponente es 3, es positivo e impar, y su coeficiente es 1 porque no lo está multiplicando nada acá adelante, se lo multiplica 1. O sea que para a mayor que b, a menor que b, entonces f de a, la función evaluada en a, es menor a la función evaluada en b. Eso significa que una función sea creciente. Si yo aumento el argumento, me aumenta también el valor de la función. Y por lo tanto, como x menos 1 es menor que x, porque le estoy restando 1, entonces al aplicar la función se va a preservar ese orden, y por lo tanto mi función es creciente. Por lo tanto, esta opción es correcta, y la alternativa correcta es E, solamente 2 y 3. Así que ustedes estaban en lo correcto, bien, cuando lo estaban pensando. ¿Ok? Bien, jóvenes, entonces, última pregunta que vamos a responder aquí, ¿qué significa f de menos x es igual menos x al cubo igual menos f de x? Lo que significa que, como lo vimos acá arriba, la función evaluada en menos x, por el cálculo que hicimos acá, nos da menos x al cubo. Y como la función original es x al cubo, este x al cubo es la función original, así que por lo mismo ponemos menos f de x. Bien. Entonces, otras conclusiones. Igual luego de ver todas las propiedades, podemos decir que si es creciente no depende solo del signo que tengo el coeficiente. Sí, pero eso solamente para funciones potencia con exponente positivo e impar, porque también vimos que las con coeficiente par no son crecientes o decrecientes porque tienen esta forma que bajan y luego suben, o suben y luego bajan. Bien, eso, jóvenes, eso es lo que tenía pensado para comentarles el día de hoy. Lamentablemente nuestras clases en esta semana terminan el día de hoy. Me refiero a mis clases, ustedes siguen teniendo clases de otros ramos, por supuesto, pero lamentablemente no nos vamos a ver más por esta semana. Bien, si es que ustedes tienen más más preguntas, más comentarios o quieren hablar de alguna otra cosa, podemos seguir en contacto por alguno de los otros canales de comunicación que tenemos. Bien, esta clase entonces va a quedar grabada para que ustedes la vean después en otro momento. Cuídense mucho, que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.